Bienvenido a nuestro canal de seguridad y medio ambiente. Seguridad en la obra. La seguridad es lo primero. Cuidado. Tu primer error podría ser tu último error. La construcción es una de las áreas de empleo donde las condiciones peligrosas forman parte del ambiente de trabajo diario. La industria de la construcción está sujeta a muchos peligros e incidentes que pueden ocurrir si se descuida la seguridad. Los riesgos relacionados con la construcción dependen en gran medida del tipo de construcción en curso. Los 10 principales riesgos y peligros relacionados con el trabajo en obras de construcción. Trabajo en altura. Objetos en movimiento. Resbalones, tropiezos y caídas. Ruido. Síndrome de vibración de brazos. Manipulación de diferentes materiales. El colapso de las trincheras. El amianto. La electricidad. El uso de fibras y polvo tóxicos. Empecemos por trabajar en altura. La empresa británica de normalización HSE ha constatado que, entre 2020 y 2021, alrededor de una cuarta parte de los accidentes de trabajo mortales se debieron a una caída en altura. Esto ha hecho del trabajo en altura la causa más común de incidentes mortales. Se requiere una formación adecuada para todos los empleados que trabajan en altura. Los empleados deben estar bien capacitados para trabajar con diferentes equipos y superficies de construcción, como trabajar con seguridad en andamios, escaleras y techos de casas. La ley exige que todos los empleadores realicen una evaluación de los riesgos relacionados con el trabajo. Posteriormente, debería elaborarse un plan para garantizar que todos los trabajos se realizan con seguridad. El empleado debe haber recibido una buena formación sobre el trabajo en altura y debe conocer los procedimientos de seguridad a seguir. El trabajo en altura debe planificarse y supervisarse adecuadamente y deben adoptarse algunos enfoques y precauciones. Se trata de evitar, si es posible, trabajar en altura. Por ejemplo, si algo se puede montar a nivel del suelo, hágalo allí. Utilizar el equipo con un nivel de seguridad adicional para reducir el riesgo de caída mortal, como el uso de un andamio con doble barandilla. Minimizar las consecuencias de una caída, por ejemplo, proporcionando una red de seguridad. ¿Qué tipos de protección contra caídas deberían utilizar los empleadores? En general, la protección contra caídas puede garantizarse mediante el uso de barandillas, redes de seguridad o dispositivos anticaídas con anclaje. Para algunas actividades pueden utilizarse otros sistemas y métodos de protección contra caídas. Por ejemplo, cuando se está haciendo el encofrado de un edificio, se puede utilizar otro dispositivo de posicionamiento. Los empleadores deben elegir sistemas fiables como las salvaguardias diseñadas para evitar que los trabajadores caigan al borde de un edificio. Las siguientes construcciones requieren protección especial contra caídas. Actividades en los puntos escarpados de un edificio. Albañilería elevada y trabajos conexos. Trabajos en tejados de baja pendiente. Trabajos en tejados de pendiente pronunciada. Atención, en la obra, su primer error podría ser el último. Requisitos adicionales de protección contra caídas en trabajos de construcción peligrosos. Según OSHA, los sistemas convencionales de protección contra caídas incluyen sistemas de protección contra caídas, redes de seguridad y sistemas personales de protección contra caídas. Los sistemas de seguridad tienen barreras para evitar que los trabajadores caigan. Redes de seguridad. Cuando se utilicen redes de seguridad, deberán instalarse lo más cerca posible de la superficie de trabajo y nunca más de 9 metros por debajo de este nivel. Todas las redes de seguridad deberán instalarse con una holgura suficiente para evitar que una caída del cuerpo golpee la superficie o la estructura bajo la red. Un sistema personal anticaídas es un sistema utilizado para detener de forma segura a un trabajador que cae. Se compone de un anclaje, un arnés de seguridad y conectores. También puede incluir una correa, un dispositivo de amortiguación de caída, una cuerda de rescate o una combinación adecuada de estos elementos. Actividades en los puntos escarpados de un edificio. Cada trabajador que construye en puntos escarpados de 1.8 metros de altura debe estar protegido por sistemas convencionales de protección contra caídas.
Idealmente, en tales actividades, el punto de anclaje estará por encima del trabajador. La albañilería elevada y trabajos relacionados consiste en la colocación de ladrillos y elementos de mampostería de modo que la superficie de la pared a unir se encuentra en el lado opuesto de la pared con respecto al albañil, lo que obliga al albañil a inclinarse sobre la pared para terminar los trabajos. Cuando los trabajadores realicen tales trabajos a 8 metros de altura, deberán estar protegidos por sistemas convencionales de protección contra caídas o trabajar en una zona de acceso controlado. Trabajos de cubierta en tejados de baja pendiente. Un techo de baja pendiente tiene una pendiente inferior o igual a 4/12, vertical a horizontal. Cuando realicen trabajos sobre un techo de baja pendiente en el que uno o varios lados o bordes desprotegidos se encuentren a más de 8 metros de altura, los trabajadores deberán estar protegidos contra caídas mediante sistemas convencionales de protección contra caídas y una barricada de 1 metro de altura con sistemas de líneas de advertencia o un sistema de vigilancia de la seguridad. Trabajos sobre tejados de fuerte pendiente. Un techo de fuerte pendiente tiene una pendiente superior a 4/12, vertical a horizontal. Cuando un trabajador trabaje sobre un tejado de fuerte pendiente con uno o varios lados o bordes desprotegidos superiores a 8 metros de altura, deberá estar protegido por sistemas convencionales de protección contra caídas junto con un dispositivo de amortiguación de caída. Excepción: cuando el empleador puede demostrar que crea un mayor riesgo de utilizar estos sistemas, debe aplicar un plan de protección según los requisitos más estrictos. Los propietarios de edificios son responsables de la seguridad de todos, sin importar quién suba a su techo. Atención, en el sitio, su primer error podría ser el último. Objetos en movimiento. Una obra de construcción es un entorno en constante cambio, y los riesgos de construcción siguen aumentando a medida que la construcción está en marcha. Hay muchos objetos en movimiento que se encuentran comúnmente en las obras de construcción. Estos incluyen equipos de elevación, vehículos de suministro y excavadoras, todos los cuales se mueven alrededor de un terreno generalmente desigual. La reducción de los riesgos debe ser siempre una prioridad. Los trabajadores deben siempre: evite trabajar cerca del objeto en movimiento. Esté atento a su entorno, especialmente si el objeto no tiene luces o beepers. Use equipo de protección individual, EPI, como una chaqueta de alta visibilidad, para asegurarse de que se vean. Evite los 4 fatales de OSHA relacionados con los peligros golpeados por. La OSHA ha determinado que hay 4 riesgos de seguridad principales, excluyendo los incidentes de transporte, que representan la mayoría de todas las muertes de trabajadores de la construcción cada año en el lugar de trabajo. Apodados los 4 fatales, por OSHA, incluyen caídas, electrocuciones, ser golpeado por objetos y quedar atrapado en o entre peligros. En 2016, el 63,7% de todas las muertes en obras de construcción fueron de uno de los 4 fatales de OSHA. Hoy nos centramos en los peligros causados por los golpes y en cómo prevenirlos y protegerlos. Las lesiones golpeadas ocurren cuando un trabajador entra en contacto forzado con un objeto que vuela, cae, balancea o rueda. De los 4 peligros fatales, los peligros causados por golpes son la segunda causa más alta de muertes entre los trabajadores de la construcción. 1. Peligros de objetos voladores. Las lesiones de objetos voladores pueden incluir ser golpeados por descargas accidentales de pistolas de clavos, arrojar herramientas o escombros, o la punta que sale volando de una hoja de sierra. Las herramientas eléctricas deben ser inspeccionadas para asegurarse de que los protectores están en su lugar y en condiciones de trabajo adecuadas. Los trabajadores siempre deben usar gafas de seguridad, gafas o un protector facial cuando usen herramientas eléctricas. Todos los empleados en el lugar de trabajo deben llevar sombreros duros en todo momento. Los accidentes con pistolas de clavos son uno de los peligros de objetos voladores más comunes. Los trabajadores deben mantenerse alejados de la línea de visión cuando se utiliza una pistola de clavos. Esto incluye a los trabajadores que podrían estar trabajando en el lado opuesto de una pared de madera contrachapada o lámina. Los incendios fallidos tienen suficiente fuerza que pueden penetrar fácilmente la madera contrachapada y la placa de yeso y golpear al trabajador en el lado opuesto. 2.
Riesgos de caída de objetos. Las lesiones causadas por la caída de objetos pueden abarcar todo, desde herramientas y materiales que se desprenden de bordes desprotegidos hasta una carga suspendida en una grúa que se suelta. Los trabajadores deben evitar las áreas donde se está realizando el trabajo por encima. Estas áreas deben ser acordonadas para proteger a los trabajadores de ser golpeados por la caída de escombros o herramientas. Los trabajadores nunca deben colocarse bajo una carga suspendida. Las herramientas y los materiales deben estar asegurados cuando se realizan trabajos por encima de la cabeza utilizando tablas o pantallas para evitar que caigan objetos o redes de desechos y plataformas de captura para desviar los objetos que caen. Los trabajadores nunca deben tirar o soltar ninguna herramienta u objeto para evitar causar una lesión golpeada. 3. Riesgos de oscilación. Las lesiones causadas por objetos oscilantes generalmente ocurren cuando los materiales se levantan mecánicamente y algo hace que la carga se balancee o cuando un trabajador está dentro del radio de giro de una pieza de equipo pesado, como una grúa. Los trabajadores deben permanecer fuera del radio de giro y verificar que el operador del equipo pesado pueda verlos en todo momento. 4. Peligros de impacto por objeto rodante. Las lesiones causadas por objetos rodantes generalmente involucran a un trabajador siendo golpeado por un vehículo o equipo pesado mientras está en movimiento, pero también incluyen cualquier objeto que rueda, se mueve o se desliza al mismo nivel que un trabajador. Los trabajadores deben mantenerse alejados de los vehículos y equipos pesados en uso. Los operadores de equipos tienen visibilidad limitada o nula cuando operan en reversa. Debe informarse a los trabajadores de las zonas en las que se utilizan equipos pesados para evitar dichas zonas. Es importante que los operadores de equipos pesados estén debidamente capacitados para evitar que se produzcan accidentes. Los accidentes que afectan a equipos pesados a menudo ocurren debido a la formación inadecuada sobre cómo operar la maquinaria de forma segura. Equipo de protección individual, EPI. El conocimiento de su entorno y el uso adecuado del equipo de protección personal, EPP, pueden ayudar mucho a evitar lesiones en la obra. Es importante que los empleadores alerten a todos los trabajadores de las áreas donde existe un mayor potencial para que ocurran accidentes golpeados y limiten el acceso de los empleados a esas áreas. Los sombreros duros deben ser usados en todo momento en el lugar de trabajo para proteger a los trabajadores de los peligros golpeados. Los sombreros duros deben inspeccionarse para detectar grietas, gubias, abolladuras u otros daños antes de cada uso. Los sombreros duros dañados o desgastados deben reemplazarse inmediatamente. Los sombreros duros deben ajustarse adecuadamente para sentarse firme y firmemente en la cabeza. Debe haber suficiente espacio entre la suspensión y la carcasa para absorber el impacto si es golpeado por un objeto. La exposición prolongada a la luz solar, la limpieza de disolventes y pintura pueden dañar o debilitar un casco. Para preservar la integridad de un casco solo debe limpiarse con agua y jabón suave y almacenarse fuera de la luz solar directa cuando no se usa. La OSHA requiere que los empleadores proporcionen a los empleados el PPE adecuado. Esto varía según el tipo de trabajo que se realiza y los peligros a los que están expuestos los trabajadores, pero se deben proporcionar artículos como cascos, gafas de seguridad y protectores faciales para proteger los trabajos de los peligros causados por golpes. Todos los EPP usados en el sitio de construcción, ya sean botas de acero de un trabajador o sombreros duros proporcionados por el empleador, deben cumplir con los estándares del American National Standards Institute, ANSI. El PPE debe ser inspeccionado antes de cada uso para asegurarse de que está en condiciones de trabajo adecuadas y libre de defectos o daños. Resbalones, tropiezos y caídas. Resbalones, tropiezos y caídas pueden ocurrir en casi cualquier ambiente. Dado que las obras de construcción suelen tener terrenos accidentados, edificios en diversas etapas de terminación y materiales no utilizados en el lugar, no es de extrañar que los resbalones, los tropiezos y las caídas sean un peligro común. El HOS informa de que varios miles de trabajadores de la construcción resultan heridos cada año como consecuencia de resbalones o tropiezos, y que la mayoría de ellos podrían evitarse mediante la gestión eficaz de las zonas de trabajo y las vías de acceso, como las escaleras y los senderos.
Los que controlan las obras de construcción deben gestionarlas eficazmente para que los trabajadores puedan eludirlas con seguridad. Los riesgos siempre deben señalarse y clasificarse para reducir el riesgo de lesiones. Aquí hay algunas causas de resbalones y tropiezos y cómo prevenirlos. Superficies desiguales. Es posible reducir el riesgo de estas irregularidades mediante la construcción de calles peatonales claramente designadas, con buenas condiciones bajo el pie y bien iluminadas. Obstáculos. Los casos de resbalones y tropiezos sobre obstáculos pueden reducirse considerablemente si cada uno mantiene limpias sus zonas de trabajo y almacenamiento y designa zonas específicas para la recogida de residuos. Cables de arrastre. Siempre que sea posible, utilice herramientas inalámbricas. Si esto no es posible, los cables deben transportarse a niveles elevados. Superficies mojadas o resbaladizas. Si una superficie es resbaladiza con barro, debe ser tratada con piedra, y si es resbaladiza con hielo, debe ser tratada con grava. Deberá indicarse toda zona resbaladiza y deberán utilizarse zapatos con buen agarre. Según la Oficina Americana de Normalización de Salud y Seguridad, OSHA, el empleador debe ofrecer un programa de formación a cada empleado que podría estar expuesto a los riesgos de caída. El programa debe permitir a cada empleado reconocer los riesgos de caída y debe formar a cada empleado en los procedimientos a seguir para minimizar estos riesgos. Garantizar el mantenimiento general del sitio y que el material, el equipo, las herramientas y las extensiones eléctricas no creen riesgos de tropiezo y caída. No almacenar artículos que puedan dar lugar a tropiezos en los pasillos o pasillos. Para los riesgos de tropiezos y caídas que no se pueden resolver inmediatamente, asegúrese de que hay barreras y señales de advertencia adecuadas en su lugar. De acuerdo con la OSHA, durante la construcción, modificación o reparación, la madera de construcción y la chatarra con clavos salientes y todos los demás desechos deben ser liberados de las áreas de trabajo, pasos y escaleras, en y alrededor de edificios u otras estructuras. Los agujeros de suelo son uno de los riesgos más comunes de tropiezos y caídas en las áreas de construcción. La OSHA define un agujero como un espacio de 5,1 centímetros o más en su dimensión más pequeña, en un piso, techo u otra superficie de caminar o de trabajo. De acuerdo con la OSHA, cada empleado en una superficie de trabajo o caminar debe estar protegido contra tropezar o pisotear en los agujeros, incluyendo claraboyas con tapas. Los orificios deberán estar protegidos por salvaguardas, tapas y otros métodos convencionales de protección contra caídas. Las zonas de marcha y de trabajo, incluidos los techos, deben inspeccionarse en busca de posibles agujeros en el suelo y claraboyas para evitar caídas. Cuando los orificios del suelo deban permanecer en el lugar durante cualquier periodo de tiempo, podrán cubrirse con materiales duraderos y sellados para advertir a los trabajadores del peligro. Según la OSHA, los empleados siempre deben estar firmemente en el suelo del encofrado y no sentarse o subir al borde del encofrado o utilizar tablas, escaleras u otros dispositivos para un puesto de trabajo. Los trabajadores que trabajen en plataformas elevadas, como plataformas elevadoras o plataformas flotantes, deberán llevar siempre un dispositivo anticaídas individual. Inspeccione siempre el equipo anticaídas antes de usarlo. Según la OSHA, las escaleras con al menos 4 columnas ascendentes o de más de 76 centímetros, según el valor más bajo, deben estar equipadas con al menos una salvaguardia. Nunca lleves objetos en tus manos al subir o bajar una escalera. Añadir rampas de escalera temporales a las escaleras que todavía están en construcción para garantizar que los trabajadores de la construcción y otros visitantes de la obra puedan subir las escaleras de forma segura, si es necesario. Bloquee o retire del servicio las escaleras o estructuras de escalada que no estén terminadas o que no sean seguras. El ruido. La construcción es ruidosa y, por lo tanto, el ruido es un peligro común. El ruido fuerte, repetitivo y excesivo causa problemas auditivos a largo plazo, como la sordera. El ruido también puede ser una distracción peligrosa y puede distraer al trabajador de la tarea, lo que puede causar accidentes. Corresponderá al empresario realizar una evaluación completa de los riesgos relacionados con el ruido y proporcionar el EPI adecuado, en caso necesario. Programa de conservación del oído. Los programas de conservación del oído tienen por objeto prevenir la pérdida auditiva ocupacional inicial, preservar y proteger el oído restante y dotar a los trabajadores de los conocimientos y dispositivos de protección auditiva necesarios para protegerse. Los empleadores están obligados a medir los niveles de ruido,
proporcionar exámenes anuales gratuitos de audición, protección auditiva y formación, y evaluar la idoneidad de los protectores auditivos utilizados. A menos que los cambios en herramientas, equipos y horarios den lugar a niveles de exposición al ruido de los trabajadores inferiores a 85 decibeles. Las investigaciones indican que los lugares de trabajo con programas adecuados y eficaces de conservación del oído tienen niveles más altos de productividad de los trabajadores y una menor incidencia de absentismo. Síndrome de vibración de manos y brazos. El síndrome de vibración de manos y brazos Javes es una enfermedad dolorosa y debilitante de los vasos sanguíneos, nervios y articulaciones. Generalmente es causada por el uso prolongado de herramientas portátiles, incluyendo herramientas vibratorias y equipos de trabajo de tierra. El Javes es prevenible, pero una vez que se hace el daño, es permanente. HS informa que casi 2 millones de personas están en riesgo de desarrollar el Javes. Los daños causados por la enfermedad pueden incluir la incapacidad de hacer un buen trabajo, y las temperaturas frías pueden desencadenar ataques dolorosos en los dedos. Los trabajadores de la construcción deben recibir una protección adecuada cuando utilicen herramientas vibratorias, y el equipo debe estar bien mantenido. Cualquier tipo de herramienta vibratoria puede causar vibraciones en la mano y el brazo, y una exposición más larga puede aumentar el riesgo de desarrollar Javes, dicen los expertos. Las herramientas relacionadas con las vibraciones mano-brazo incluyen amoladoras, remachadoras, taladros, martillos neumáticos, sierras de cadena. Estas herramientas pueden causar vibraciones mano y brazo, ya sea su fuente de energía sea la electricidad, la gasolina o el aire. Según el ingeniero biomecánico de NIOS, Daniel Welcome, el síndrome de vibración mano-brazo puede tardar de 6 meses a 6 años en desarrollarse y, después de la blancura de los dedos, la condición es irreversible. ¿Cómo proteger a los trabajadores? Los expertos recomiendan el uso de herramientas antivibración o de baja vibración que son adecuados para el trabajo. David Rempel, profesor de bioingeniería en la Universidad de California, Berkeley, recomienda a los empleadores que compren herramientas de baja vibración de la manija y reduzcan las horas de exposición al día. Otras medidas también pueden ayudar. Wasserman y sus colegas identificaron 8 buenas prácticas de trabajo, publicadas originalmente en la revista Professional Safety Journal de la American Society of Safety Engineers. 1. Mantenga las manos calientes. 2. Abstenerse de fumar. 3. Introducir la herramienta lo menos posible. 4. Mantenga la herramienta bien cuidada. 5. Mantener el aire frío de las herramientas neumáticas lejos de las manos. 6. Tomar descansos durante el trabajo con las herramientas, descansar al menos 10 minutos por hora. 7. Llevar guantes que cubran los dedos y que estén certificados ISO 10819. 8. Consultar a un médico si aparecen síntomas de ABS. Una de las prácticas de trabajo más simples es mantener la herramienta con solo la fuerza necesaria para mantenerla bajo control. Manipulación de equipo y manipulación manual. Los materiales y el equipo se levantan y trasladan constantemente a las obras de construcción, ya sea manualmente o por el equipo. En cualquier caso, la manipulación conlleva un cierto riesgo cuando las tareas incluyen la manipulación manual. Debe proporcionarse una formación adecuada. Si un empleado tiene que utilizar equipos de elevación, debe recibir formación sobre cómo utilizarlos y se debe realizar una prueba para comprobar su capacidad de utilizar el equipo de forma segura. ¿Qué deben saber sus empleados antes de mover, manipular y almacenar materiales? La manipulación y el almacenamiento de materiales incluyen varias operaciones, como la elevación de toneladas de acero con grúa, la conducción de un camión cargado de bloques de hormigón, el transporte manual de bolsas o materiales, y apilamiento de ladrillos paletizados u otros materiales como barriles y madera. La manipulación y el almacenamiento eficientes de los materiales son esenciales para la industria. Además de las materias primas, estas operaciones garantizan un flujo continuo de piezas y ensamblajes a través del lugar de trabajo y garantizan que los materiales estén disponibles cuando sea necesario. Lamentablemente, la manipulación y el almacenamiento inadecuados de los materiales a menudo resultan en lesiones costosas. Ya sea que mueva materiales de forma manual o mecánica, sus empleados deben conocer y entender los peligros potenciales asociados con la tarea a realizar y cómo controlar su lugar de trabajo para minimizar el peligro.
Los empleadores y los empleados deben examinar su lugar de trabajo para detectar cualquier condición, práctica o equipo peligroso o insalubre y tomar medidas correctivas. ¿Cuáles son los peligros potenciales para los trabajadores? Los trabajadores citan a menudo el peso y la congestión de los objetos que plantean como factores importantes que contribuyen a sus lesiones. En 1999, por ejemplo, más de 420.000 accidentes laborales causaron lesiones en la espalda. Los movimientos más frecuentemente citados que causaron lesiones en la espalda fueron la flexión, seguida de la torsión y el giro. Otros peligros incluyen la caída de objetos, materiales mal apilados y diversos tipos de equipo. Debe informar a sus empleados de las lesiones que pueden ocurrir cuando mueve manualmente equipos, como torceduras y esguinces causadas por levantar cargas de forma inapropiada o transportar cargas demasiado grandes o pesadas. Fracturas y magulladuras causadas por materiales o puntos de compresión, y cortes y equimosis causados por caídas de materiales mal almacenados o cortes incorrectos de traviesas u otros dispositivos de fijación. Atención, en el sitio, su primer error podría ser el último. Trincheras que se derrumban. Un fenómeno común en las obras de construcción es el colapso de las trincheras con los trabajadores en el interior. Además, un edificio que está siendo demolido o construido puede colapsar repentina e inesperadamente, lo que puede herir gravemente o incluso matar a los que están dentro. Se deben tomar precauciones antes del inicio de las obras. Si el proyecto requiere una zanja, los gerentes del sitio deben considere el tipo de soporte que mejor se adapte a la zanja. Asegúrese de que la zanja está completamente segura. Inspeccione periódicamente la zanja antes y durante el trabajo. La OSHA, la Agencia de Salud y Seguridad de los Estados Unidos, ha hecho de la reducción de los riesgos de las trincheras y excavaciones el objetivo prioritario de la agencia. Los derrumbamientos de trincheras, o colapsos, representan el mayor riesgo para la vida de los trabajadores. Para prevenir los derrumbes es necesario muros de trinchera en pendiente o en banco, muros de zanja en orilla con soportes, o muros de trinchera en escudo con cajas de trinchera. Los empleadores también deben asegurarse de que haya una manera segura de entrar y salir de la trinchera. Mantenga los materiales lejos del borde de la zanja. Busque aguas estancadas o peligros atmosféricos. Nunca entre en una trinchera a menos que haya sido inspeccionada adecuadamente. Amianto. El amianto es un conjunto de 6 minerales fibrosos naturales. Cuando se alteran o dañan materiales que contienen amianto, estas fibras se liberan al aire. La inhalación de estas fibras puede causar enfermedades graves y mortales como cáncer de pulmón, asbestosis y engrosamiento pleural. El amianto mata a unos 5.000 trabajadores al año, y un promedio de 20 trabajadores mueren cada semana como resultado de una exposición anterior. Por ejemplo, se estima que 500.000 edificios públicos en el Reino Unido contienen amianto. Si hay amianto en la obra, hay que informar a los trabajadores. Deben recibir formación sobre lo que deben hacer si descubren materiales sospechosos que puedan contener amianto. Electricidad. Es peligroso estar expuesto a piezas en tensión. El mal puede ocurrir tocando partes vivas directa o indirectamente por un objeto o material conductor. El HS informa de que cada año se producen 1.000 accidentes eléctricos en el trabajo. La mayoría de estos accidentes se deben al contacto con cables eléctricos aéreos o subterráneos y equipos, /maquinaria eléctricos. Las descargas eléctricas son una causa frecuente de caídas de escaleras, andamios y otras plataformas de trabajo. También hay un número creciente de electrocuciones de trabajadores que no son electricistas cualificados, pero que realizan trabajos de electricidad en obras de construcción. Muchos trabajadores no son conscientes de los posibles peligros eléctricos en su entorno de trabajo, lo que los hace más vulnerables al peligro de electrocución. El empleador dará instrucciones a cada empleado sobre la manera de reconocer y evitar las condiciones peligrosas y los reglamentos aplicables a su lugar de trabajo a fin de controlar o eliminar cualquier peligro, cualquier otra exposición a una enfermedad o lesión. Las siguientes alertas están asociadas con lesiones eléctricas. Prevenir muertes y lesiones de trabajadores que entran en contacto con líneas eléctricas aéreas con escaleras metálicas. Prevenir las electrocuciones de los operarios de grúas y de los miembros de la tripulación que trabajan cerca de líneas eléctricas aéreas. Prevenir lesiones y muertes causadas por tuberías hidráulicas reforzadas con metal. Prevenir electrocuciones durante el trabajo con andamios cerca de las líneas aéreas de transporte de electricidad.
Prevenir las electrocuciones del contacto entre las grúas y las líneas eléctricas. Fibras y materiales aerotransportados. No es de extrañar que en las obras de construcción se produzca una gran cantidad de polvo. El polvo en las obras de construcción es a menudo una mezcla invisible, fina y tóxica de materiales peligrosos y fibras. Esto puede dañar los pulmones y conducir a enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y silicosis. Las señales de advertencia necesarias deberán llevar el signo peligro. Todos los empleadores tienen la responsabilidad de velar por que se utilice el equipo de protección. No basta con suministrarlo. Material que contiene amianto. Todo material que contenga más del 1% de amianto está codificado como ACM o asbestos containing material. El presunto material que contiene amianto designa el aislamiento del sistema térmico y los materiales de superficie encontrados en los edificios construidos a más tardar en 1980. Superficie ACM significa superficie material que contiene más del 1% de amianto. Material de revestimiento se refiere a un material que se pulveriza, se aplica a la paleta o de otra manera se aplica a superficies tales como yeso acústico en techos y materiales ignífugos en elementos estructurales, u otros materiales en las superficies con fines acústicos, ignífugos y otros. Aislante térmico, material que contiene amianto aplicado a tuberías, accesorios, calderas, culatas, tanques, conductos u otros elementos estructurales para prevenir la pérdida o ganancia de calor. Aislamiento del sistema térmico ACM significa aislamiento del sistema térmico que contiene más del 1% de amianto. El empleador debe garantizar que ningún empleado esté expuesto a una concentración de amianto en el aire, superior a 0,1 fibras por centímetro cúbico de aire como exposición media ponderada en el tiempo, durante 8 horas. Los fabricantes de productos químicos. Los importadores, distribuidores y empleadores deben cumplir con todos los requisitos de la norma de comunicación de riesgos para el amianto. Tipos de equipos de protección personal. La protección de la cabeza es necesaria en casi todas las obras de construcción. Es importante que los trabajos de construcción se organicen de manera que se minimicen todos los riesgos para los trabajadores, pero es probable que los peligros persistan y que todo el mundo tenga que llevar un casco de seguridad en todo momento en la obra. El empleador debe asegurarse de que cada empleado en cuestión lleve un casco de protección cuando trabaje en lugares donde exista el riesgo de lesiones en la cabeza debido a la caída de objetos. La única excepción a la regla del casco de seguridad es para los SIGs que llevan turbante. Están exentos de la responsabilidad legal de llevar un casco de seguridad in situ, pero es importante destacar los riesgos que corren al no llevar casco protector. Un casco de protección aceptable debería estar en buenas condiciones. No ser dañado. Si está dañado, debe ser desechado y reemplazado por el empleador. Ser un buen ajuste para cada individuo y ser usado correctamente. No impida que una persona use protección auditiva cuando sea necesario. Solo la compre a un proveedor aprobado. Protección auditiva. La protección auditiva es necesaria para proteger a los trabajadores del ruido. La duración de la exposición y el nivel sonoro al que están sometidos los trabajadores pueden contribuir a dañar el oído. Incluso si los trabajadores son sometidos solo por un corto periodo de tiempo, los sonidos de muy alto nivel pueden presentar un peligro para los oídos. Por lo tanto, es necesario proporcionar a todos los trabajadores el tipo adecuado de protección auditiva para el tipo de trabajo que realizan. La OSAMIOS recomienda que se exija a los trabajadores que lleven protectores auditivos cuando realicen trabajos, que los expongan a un ruido igual o superior a 85 decibeles como exposición media de 8 horas de VA. El empleador proporcionará gratuitamente a los trabajadores protectores auditivos. Los protectores auditivos deben atenuar suficientemente el ruido para mantener la exposición real del trabajador a menos de 85 decibelios como TUE de 8 horas. Los trabajadores expuestos a un nivel de ruido impulsivo único superior a 140 decibelios y aquellos cuya exposición a TUE durante 8 horas supere los 100 decibeles, deberían llevar una doble protección auditiva, usar simultáneamente tapones para los oídos y protectores de los oídos. Protección de pies y piernas. Los trabajadores de la construcción deben llevar siempre zapatos de seguridad en la obra. Los huesos del pie se dañan fácilmente, con una lesión en el músculo o los tendones que podría prohibir el movimiento normal del pie durante varios meses. Por lo tanto, es muy importante tomar precauciones que minimicen el riesgo de lesiones en el pie.
El EPI ideal para los pies incluye puntas de acero, para proteger contra objetos caídos, y una entresuela de acero, para proteger contra perforaciones o heridas de penetración de caminar sobre objetos afilados. El empleador velará por que cada empleado utilice calzado de seguridad cuando trabaje en zonas en las que haya peligro de lesiones en los pies debido a objetos que se caigan o rueden, o a objetos que perforen la suela, o cuando el uso de calzado protector proteja al empleado de un peligro eléctrico, como una descarga estática o eléctrica, que permanece después de que el empleador haya adoptado las demás medidas de protección necesarias. Protección de los ojos y la cara. El empleador debe asegurarse de que cada empleado en cuestión utiliza una protección ocular o facial adecuada, cuando está expuesto a peligros para los ojos o la cara debido a partículas, metales fundidos, productos químicos líquidos, ácidos o líquidos cáusticos, gases o vapores químicos o radiaciones luminosas potencialmente dañinas. Es importante proteger los ojos y la cara cuando haya riesgo de salpicaduras químicas o metálicas, polvo, proyectiles, gases, vapores y radiación. Los tipos de protección ocular disponibles son: gafas de seguridad, gafas de protección, pantallas faciales y visores. Al elegir la protección de los ojos y la cara, es importante asegurarse de que se adapte a la tarea y que se elija el ajuste adecuado para cada trabajador. De lo contrario, los trabajadores siempre serán vulnerables a los riesgos. Protección pulmonar. La protección pulmonar es a menudo necesaria cuando se trabaja en una obra de construcción, ya que los trabajadores a menudo están expuestos a peligros como el polvo, los gases y los vapores. Al elegir el EPP pulmonar, es importante asegurarse de que la pieza de equipo elegida sea adecuada para el usuario previsto. Si se elige un EPI respiratorio mal ajustado, puede que no se forme un retén adecuado, lo que expone a los trabajadores a riesgos profesionales. Aplica la norma OSHA 1910-134 a todas las exposiciones aéreas profesionales al aire contaminado cuando el empleado está expuesto a un nivel peligroso de contaminante en el aire. Está obligado por el empleador a llevar un respirador o está autorizado a llevarlo. Ejemplos de protección pulmonar: filtración de máscaras. Respiradores. Respiradores eléctricos asistidos. Autónomos, aire fresco. Es importante asegurarse de que se utiliza el filtro respiratorio correcto para el peligro especificado, ya que cada filtro solo es adecuado para una pequeña gama de sustancias. Además, los filtros tienen una vida útil limitada. Por lo tanto, si los trabajadores están expuestos a altos niveles de vapores nocivos, espacios cerrados o atmósferas con escasez de oxígeno, solo deben utilizar aparatos respiratorios y nunca deben utilizar cartuchos filtrantes. Protección de todo el cuerpo. Cuando los trabajadores trabajan en una obra de construcción, puede ocurrir que los trabajadores se vean obligados a trabajar con polvo contaminado como el amianto o que estén expuestos a salpicaduras de productos químicos o metales, salpicaduras de agua procedentes de fugas de presión o de pistolas, a enredos de su propia ropa, impacto o penetración. En estas situaciones, el uso de monos convencionales o desechables, trajes de caldera, delantales o trajes químicos hechos de diversos materiales podría ser necesario para protegerse de los peligros en el lugar de trabajo. La OSHA exige que el empleador vele porque cada empleado en cuestión utilice una protección adecuada de las manos y otras prendas de protección cuando esté expuesto a peligros como la absorción cutánea de sustancias nocivas, cortes o laceraciones graves, abrasiones graves, perforaciones, quemaduras químicas, quemaduras térmicas, temperaturas extremas nocivas y objetos cortantes. Si te ha gustado este vídeo, no olvides pulsar el botón me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal y tocar la campana para estar informado de los nuevos vídeos disponibles.